Buenas tardes. Para la Autoridad Nacional de Televisión es realmente un placer contar con la compañía de ustedes hoy. Es realmente, como decía, un placer porque tenemos la oportunidad de escuchar a 4 amigos y 4 maestros del cine y de la televisión reunidos hoy para conversar y compartir con ustedes anécdotas sobre la vida y el trabajo de Gabriel García Márquez. La idea del conversatorio de hoy es que podamos reflexionar todos sobre lo que significó para Gabriel García Márquez que sus obras o sus guiones fueran llevados a la pantalla del cine o la televisión. Para la Autoridad Nacional de Televisión, hacer esta relación entre literatura de Gabo y las pantallas, y hablo en plural porque estamos hablando de cine, televisión, y hoy Jorge Ali me estaba hablando de que también adaptó una de sus obras para el teatro, es realmente muy importante. Los 4 miembros de este conversatorio, los 4 participantes son Jorge Ali Triana, actor, director y guionista, que en 1985 realiza para cine la película Tiempo de morir como adaptación de la obra literaria de Gabriel García Márquez. Para el mismo año realiza la misma adaptación para televisión. Miguel Litín, director de cine, televisión, guionista y escritor chileno de origen palestino y griego, que en 1976 es galardonado con el premio Ariel a la mejor dirección por Actas de Marusia. Fue nominado en 1975 y 1978 en el Festival Internacional de Cine de Cannes en la categoría de Mejor Película por Actas de Marusia y El Recurso del Método, respectivamente. Recibió los premios Oscar como Mejor Película Extranjera por Actas de Marusia y Alcino y el Cóndor en 1982. En 1980 dirige La Viuda de Montiel, que es una adaptación del cuento de Gabriel García Márquez. Lisandro Duque, que además es el director de Canal Capital, quien está en este momento transmitiendo este conversatorio, es director de cine y en 1987 realiza Milagro en Roma, adaptación de un cuento de Gabo. Y Carlos Álvarez, que además va a ser el moderador de esta charla, profesor de todos nosotros, profesor de la Universidad Nacional y una de las personas que ha marcado la historia de la formación de los estudiantes de cine de este país. Les doy la bienvenida y les reitero que para la Autoridad Nacional de Televisión es un placer que podamos estar juntos hoy charlando sobre García Márquez. Mil gracias. Todos, creo que todos estamos muy agradables en este sitio. Vamos a empezar posiblemente con un punto, entendiendo todos las limitaciones de tiempo para poder hablar todo lo que quisiéramos y lo que los panelistas tienen para hablar de la experiencia de García Márquez en literatura y naturalmente en cine. Entonces, sí. Perfecto. Entonces, tal vez la primera pregunta, o una de las primeras preguntas, es ¿por qué adaptar? La pregunta puede parecer muy ingenua, muy sencilla. ¿Por qué adaptar obras de García Márquez al cine, teniendo él ese espacio tan grande que ha tenido en la literatura? Vamos a empezar, naturalmente, con Miguel Litín, nuestro compañero chileno, amigo de Gabo, de García Márquez, y una de las personas importantes y más notorias del nuevo cine latinoamericano. Miguel, adelante. Gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes para allá también, a quien le damos la espalda y... Más fuerte. Sí. Bueno, a todos. Con este aplauso casi me pongo a cantar. Bueno, no se preocupe. Estoy muy contento realmente de estar además con amigos tan queridos, con Carlitos Álvarez, que nos conocemos toda una vida, con Lisandro Duque, con Jorge Alitriana, que son amigos, que son cineastas, son cineastas a quienes admiro su obra y que nos conocemos de prácticamente todas nuestras vidas como cineastas.
La pregunta de Carlos, y rápido, ¿por qué García Márquez? Bueno, porque uno se enamoró de su obra y se enamoró de todo lo que él escribía, de su mundo y de esa proyección de la identidad latinoamericana que está en cada una de las frases que él escribe en sus obras. Entonces, bueno, al sentirlo de uno y uno al sentirse parte de ese mundo maravilloso que es Macondo, que es Colombia, que es América Latina, que son sus montañas, sus ríos, saber que esa es nuestra identidad y a partir de nuestra identidad crecíamos, bueno, de esa manera entonces hacer una obra de Gabo era un privilegio y en cuanto tuve la oportunidad, por supuesto que lo realicé, lo hice y durante la filmación de La Viuda de Montiel fui un hombre, fui un ciudadano latinoamericano, fui un cineasta muy feliz, porque aparte de que nada se hace con tanta felicidad ni con tanto entusiasmo como hacer cine, estaba también Gabo y estaba también Mercedes, quienes bajaron un día en un helicóptero ahí en Tracotalpan donde estábamos filmando y frente al asombro de todos, caminando entre las aspas que movía y el viento que movía el helicóptero, fueron a enseñarnos, ellos dos, cómo se hace el amor en una hamaca. Fuimos muy felices. Bueno, para no entrar en detalles, ¿no? No. Muchas gracias, Jorge Ali, por favor, entonces la experiencia de ese largo. Bueno, yo creo que Gabo tiene... Él es guionista también. Yo tuve la fortuna de poder hacer 2 guiones originales escritos específicamente para el lenguaje cinematográfico. Comentaba contigo, Carlos, antes de entrar, que cada lector es un director. Cuando ustedes leen una novela, imaginan al personaje, le ponen rostro, le ponen su gestualidad, su psicología, la ropa, construyen el ambiente de la casa donde vive. Y lógicamente cuando ven una película hecha por otra persona, dicen, así no era el personaje que yo leí. Porque cada lector se imagina, y eso es lo maravilloso de leer. Por eso digo yo que yo no debería estar en esta charla, porque nunca adapté una obra de Gabo al cine, sino tuve, digamos, esta fortuna de hacer Tiempo de Morir y Edipo Alcalde, que fueron guiones que él escribió desde el principio, no basados en un cuento, como en el caso de La Viuda de Montiel, no basados en una novela. Por ejemplo, Lisandro tuvo también la misma circunstancia cuando hizo Milagro en Roma, que era un diseño. Gabo escribió cantidades de guiones. En México, antes de escribir 100 años de soledad, o mientras escribía 100 años de soledad, él vivió como guionista, escribiendo, y hay muchas películas de él escritas originalmente para la pantalla grande. También tuve la oportunidad de hacer una idea que él tenía y destinó a algunos guionistas, como era Crónicas de una generación trágica, que es toda la generación de la expedición botánica alrededor del sabio Mutis, la primera intelectualidad del país que promueve la primera independencia, la de 1810, que era una idea que lo obsesionaba a él, como toda una generación pierde la vida, toda la inteligencia de ese momento alrededor de la ciencia, de la literatura, del arte, como son los chicos de la expedición botánica, mueren con la llegada de Morillo. Entonces yo creo que hay 2 cosas: la adaptación, que la hice en teatro con Crónica de una muerte anunciada y La Cándida Heréndira y su abuela desalmada, y la otra, trabajar las películas basadas en guiones originales de él. Bien, la otra experiencia, todas son experiencias lejanas, no son muy cercanas, es la de Lisandro con El Milagro en Roma, que quisiera preguntar muy puntualmente. La historia es un cuento, es un texto aparentemente periodístico que luego se desarrolla. ¿Cómo es ese desarrollo? Finalmente el origen es un cuento. Es una producción en donde participa la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano,
con Televisión Española. Entonces, con base en eso, adelante, Lisandro. Buenas noches. La experiencia de Milagro en Roma fue producto de una columna periodística de García Márquez que se tituló La larga vida feliz de Margarito Duarte. Él me pidió que escogiera para la serie Amores Difíciles uno entre 6 relatos, y debo agradecerle póstumamente, aunque ya lo hice en vida, el que me diera la preferibilidad por ser colombiano de escoger, de ser el primero en poder escoger, de 6 textos que él tenía previstos para esa serie. Teniendo ese derecho, esa primogenitura, el que más me sedujo de los relatos propuestos por él, que la mayoría eran columnas de prensa, fue La larga vida feliz de Margarito Duarte. Y terminó llamándose Milagro en Roma por una casualidad. Yo le propuse a él, no, él me propuso a mí que en la historia debería ocurrir un hecho prodigioso e inesperado, y dijo, por ejemplo, 1000 gallinas caen del cielo. A mí eso me parecía desmesurado, no tanto por lo garciamarquiano en sí, aunque también lo era, sino porque me acordé de las pobres gallinas tiradas desde lo alto, o del efecto especial, del tipo de la cantidad de animales que tocaba sacrificar, y no me sedujo mucho. Entonces yo le dije, ¿por qué más bien no un eclipse inesperado, tipo 3 de la tarde, y que unas 5 gallinitas se suban al gallinero equivocadas? Y me dijo, no, porque eso ya se hizo en Milagro en Milán, el eclipse, como algo inesperado. Y yo no había visto Milagro en Milán. Le dije, es que yo no sabía. Me dijo, ¿tú no has visto Milagro en Milán? Y yo, no. Me dijo, entonces te creo que no es una copia. Y debo decir que no era una copia, en efecto. Entonces, a raíz de eso, en algún momento cuando hablé de la historia con él, le dije yo, como pasa en Milagro en Roma. Digo, no, no es Milagro en Roma, es Milagro en Milán, pero ese título está bueno, es adecuado. Quizás responder a por qué le entusiasma a uno la eventualidad de hacer una película sobre un tema de García Márquez, sobre todo en el momento profesional en el que yo me encontraba, que iba a ser mi segunda película. Es casi inocuo porque, como lo decía Miguel, la atracción sobre muchos temas garciamarquianos, la tentación de llevarlos al cine, era enorme en la generación nuestra. Creo que esa es una pasión que sigue vigente en otras generaciones, pero debo reconocer que de no haber sido un texto desconocido de Gabo, completamente desconocido, y de haber sido, por el contrario, una historia ya sacralizada por millones de lectores, yo posiblemente no hubiera corrido con la suerte que tuve de no lidiar con tanta reputación ni tanta celebridad. A mí se me facilitó mucho la escritura del guión, la adecuación de ese texto brevísimo de 3 páginas, que la hicimos juntos además, porque no sentía sobre mí la enorme responsabilidad de estar llevando a la pantalla una obra con antecedentes de lecturabilidad muy altos. Creo que eso me favoreció y me salvó. Te salvó muy bien porque la película es bellísima y extraordinaria, y es una de las películas que a Gabo le gustaba mucho y decía, ese es el realismo mágico en el cine, así que te salvaste muy bien, ¿eh? Y recordando seguramente historias de abuelos, creo que en 1906 hubo un eclipse solar total. La historia está ubicada en Bucaramanga. Puede ser que no hubiera habido ese eclipse en la costa o en el sur, pero en todo caso, hablando de historias de abuelos, las gallinas se acostaron, se subieron. Un poco lo que pasa también, obviamente en esto, a lo mejor los abuelos de Lisandro no contaron eso,
pero se subieron y se durmieron y se tuvieron que despertar a los 5 minutos cuando pasó. Entonces todo eso hace parte de ese realismo mágico o magia o lo que sea. Ahí hay otro punto que es interesante, que es decir, la facilidad y la dificultad de tener un texto muy elaborado, como el de Tiempo de Morir, con un antecedente, además, que ya había sido realizada. Es decir, la libertad o la posibilidad de variantes. Voy a tomar un minuto para un texto que me gustó siempre mucho, hace, no sé, 20 o 30 años, cuando Gabo escribía en El Espectador, creo que los domingos, la historia, una columna, 2 pequeñas columnas, en donde Gabo está en sus años pobre e indocumentado en París, aguantando hambre, va por uno de esos bulevares, el Boulevard San Michel, y ve al otro lado a Hemingway, el escritor grande. Y claro, Hemingway fue uno de sus mitos literarios. Y entonces la columna, muy corta, es decir, hablo de cómo una columna, un largometraje, no en el caso de este, él ve a Hemingway al otro lado, lo saluda, le grita, hola Ernest, chao, y el viejo se voltea, lo saluda y siguen. Esa es toda la historia. Es una super historia, pero es una historia, para volverla a un largo, muy complicada. ¿Qué pasa con ese conflicto de un texto ya escrito e incluso ya referenciado a través de imágenes? Bueno, evidentemente el diálogo de Tiempo de Morir era muy complicado. Yo tengo una extracción teatral y no me parece que sea un lastre, sino que me ha dado una manera de mirar el cine. Y ese texto, de ese diálogo con esas frases de Gabo que dice él que oyendo a su abuela fue que empezó a ponerle, le dio ese estilo que decía las cosas más tremendas y asombrosas de la manera más natural, contando las historias más extravagantes y estremecedoras como si fuesen cuentos cotidianos. Y conocemos muy bien el estilo de García Márquez en los textos de sus personajes, que son como esculpidos por piedra, son sentencias que hablan mucha gente del Caribe así. En los pueblos del Caribe la gente habla con sentencias, sobre todo las mujeres. Y yo comprendí la dificultad de hacer una película con este estilo. Y recuerdo que yo le decía a los actores, pero esto se puede, recordando la mención de Gabo, estas cosas se pueden decir de una manera absolutamente natural, pero es que así no habla nadie, me decían, nadie habla de esa manera. Tienes tanto miedo de matarlo que lo vas a matar de puro miedo, ¿no? Dando un ejemplo, esa es una frase que evidentemente nadie la dice en la vida cotidiana, pero la construcción de él tampoco es un autor naturalista ni costumbrista. Él construyó ese Macondo como un universo propio donde todo lo que él coloca es verosímil. El problema es que sea verosímil. Y yo le decía a los actores, pero dilo normalmente. Di eso, tienes tanto miedo de matarlo como que lo vas a matar de puro miedo. No lo enfatices, porque tendían a eso, a enfatizarlo, a decir una frase grandilocuente, inmensa, contundente para la historia. Le decía, no, dilo como si estuvieras diciendo, oye, está haciendo frío, ¿no? Y evidentemente esa es una de las, creo, de las características de la película, que lo tiene también Edipo Alcalde. Edipo Alcalde es una versión que él hace del Edipo Rey de Sófocles y lo trata al nivel de la tragedia, y lo hablamos. Y Gabo me llamó, mejor, Gali, esa película la tienes que hacer tú porque esa tiene un carácter teatral muy grande y yo quiero que sea así, que sea una gran tragedia, ¿no? Y evidentemente
es intencional y no lucha con eso, al contrario. Me parecía formidable a Paco Rabanne diciendo esos textos de Tiresias que parecía montado en un teatro de Atenas, ¿no? Y ese es el estilo de la película. Quizás a mucha gente no le guste, considere que el cine es una cosa mucho más de realismo psicológico, que lo es Tiempo de Morir, inclusive con ese tipo de frases y todo, entre otras. Aquí Miguel, presente, me premió en Río de Janeiro con el Tucán de Oro en el año 85 a esta película, con un jurado muy exquisito, ¿no? Y fue una película que la pasaron un lunes a las 11 de la noche, como una película de la Colombia, de la Bolivia, una cosa así, y fue creciendo durante toda la semana y fue una gran sorpresa. Cosa que te puedo agradecer hoy en día, 30 años después. Que yo era el presidente del jurado, entonces sí. El jurado era muy exquisito, pero el presidente era yo. Sí. Además la película es fantástica y le encantó a todos. María Volonté, por ejemplo, deliró con la película, porque además, como es actor, y tú sabes que los actores tienen su ego, él dijo, bueno, pero ese personaje es lo que yo hago en el cine. Y yo dije, claro, por supuesto, y mira que te hace bien. Y defendió la película, una gran película. ¿Sí? ¿Cómo fue el trabajo, Miguel, en La Viuda de Montiel con Geraldine Chaplin para entrar en un aspecto también de la verosimilitud? En otro rincón de la gallera. Exactamente. ¿Cómo fue esa? Claro, la cosa es así. Yo conocí, llegando a México, exiliado, yo conocí a Álvaro Muti. Y Álvaro, gran amigo de Gabo, claro. Y cenamos una noche y el hombre, yo le dije, pues si quiero hacer algo sobre Gabo. Había visto una película mía que se llama Por la Tierra Prometida y a él le había gustado, qué sé yo. Y entonces le digo, bueno, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo llego a Gabo? Y entonces Gabo estaba en París. Entonces nosotros viajamos al Festival de Cannes a presentar La Tierra Prometida. Bueno, pero concretamente nos encontramos con Gabo como a las 5 de la tarde en el Café Cluny en Saint-Germain con San Michel, con Mercedes y con Eli, mi mujer que está aquí atrás. Y ahí empezamos a hablar y me dijo, bueno, ¿qué quieres tú hacer? A mí primero el Gabo me pareció que era turco, no me pareció colombiano ni nada. Dije, yo con esa nariz, con todo esto es árabe, es como un tío, un primo mío. ¿Ah? Jorge Alitriano sabe mucho de esto. Y entonces yo dije, bueno, lo traté por supuesto como si fuera un pariente mío, un primo, y hablamos y la fluidez de la relación fue fantástica. Y además vimos La Tierra Prometida, que tuve la suerte y el privilegio que le gustara. Bueno, todo iba miel sobre hojuelas. Entonces dice, bueno, ¿tú qué quieres? Yo digo, bueno, hacer 100 años de soledad. Entonces yo como para atrás me dijo, bueno, eres bastante audaz. Sí, pues claro, si estoy al lado tuyo ahora, ¿cómo no voy a aprovechar el momento? ¿Verdad? Y me dijo, no, eso no se puede, no sé qué, tal. Y luego la conversación siguió y luego me dice, bueno, lee en los funerales de la mamá grande, lee La Viuda de Montiel. Si te gusta bien la hace y si no, te chingas, pues me dijo. Y se fue caminando con ese pasito rumbero que tenía, ¿sí? por San Michel, en medio de una multitud de estudiantes porque había ese día una gran manifestación, cosa que en París en los años 60 o 70 no era raro, ¿no? Bueno, yo me quedé ahí con La Viuda de Montiel, no la había leído en realidad, fui, me compré el libro, pasó el tiempo, no sé qué, encontré la verdad, porque estamos en un coloquio de este tipo y con estos grandes amigos de los cuales yo aprendo mucho, y con Gabo nosotros trabajamos muy libremente, ¿verdad? Muy como amigos, no había problema, y a mí no me gustó mucho, porque encontré que era muy pequeño para hacer una película. Pero bueno, seguí, pues, y después quise hacer El Otoño del Patriarca. No funcionó la cosa, no funcionó. No, estábamos a punto de estar de acuerdo, pero me fui con el recurso del método Carpentier. Y entonces Gabo movió a verme cómo estaba editando, discutimos, hablamos, aportó. Nos hicimos muy amigos. Y él, en un momento se da la posibilidad de hacer La Viuda de Montiel. Y yo digo, bueno, pues si Gabo me dijo, lee Los funerales de la mamá grande. Ahí está. Yo me pongo a leer los funerales, a releer y veo, bueno, hay todo un mundo. Este es el mundo.
Yo tomo la anécdota y le meto todo el mundo adentro. Le meto todo el mundo como si esto fuera la gallera. Las películas son como galleras. Uno va metiendo cosas y cosas. Entonces meto a la mamá grande, meto a este, meto al otro, meto imágenes de la viuda de Montiel, la viuda arriba de un barco con flores pasando por el río Papaloapa, que se llama el río de las mariposas, ahí donde se enfermó Neruda de nostalgia en uno de sus exilios. Bueno, y entonces empiezo a componer cosas, imágenes y tal en mi cabeza. Y luego Gabo me dice, bueno, Geraldine Chaplin me la encuentro en París y le digo. Y me dice, bueno, pues a mí me gustaría hacerlo. Pues ella estaba flaca, claro, porque muchos... Bueno, muchos, ¿cómo se llaman esta gente que escribe sobre lo que nosotros hacemos? ¿Cómo se llaman? Esto empezamos a decir, que era muy... Sí, ellos ven el acto todas las noches, pero nunca lo consuman. Por eso... Un amigo nuestro, Arturo Ripton, que dice que son impotentes por ese razón. No. Entonces... Pega más el micrófono. ¿Ah? Pégalo. Gracias. Se ha pegado para lo que dijiste. Que tengo que hacerlo con un director, eso es muy bueno. Entonces, la Geraldine era encantadora, fantástica y todo lo demás. Y yo además no quería hacer nada que tuviese que ver con el criollismo. No, ni que tiene que ver con el realismo evidente, sino que era una metáfora sobre el poder. Entonces ella, a mí me pareció perfecta. Se lo dije a Gabo también, le pareció perfecto. Nos juntamos con ella y fuimos a filmar. Pero antes, Gabo me dice, bueno, ¿y el guión? Digo yo, ¿qué guión? El guión, pues, de la viuda de Montiel. Bueno, mañana te lo llevo. Ya. El otro día voy hasta ahí y dice, ¿sí? ¿Trajiste el guión? Sí. Yo había comprado 2 libretas chinas con todo como apunte. Y entonces abro las 2 libretas con las páginas en blanco y se lo muestro. Y se echa para atrás el Gabo y dice, ¿qué es esto? Me está tomando el pelo, no sé. Pero usó una frase, no mames gallo, algo de estas cosas que dicen ustedes. Entonces dije yo, pues si ahí está el guión. El guión es... Cuando murió José Montiel, todo el pueblo se sintió vengado, menos su viuda. El guión es contestar esta pregunta: ¿por qué todo el pueblo se sintió vengado y por qué no su viuda? Esa es la película, abogado, y vamos a hacerla y se acabó. Y entonces después fuimos a filmar a Tlacotalpa, y yo tenía unos papeles por aquí, unos papeles por allá, porque yo no tengo ninguna, debo reconocer, queridos amigos, amigas, que yo tengo ninguna disciplina con respecto a los guiones. Yo creo que el guión es un mapa, no es el camino. El camino lo hace uno haciendo la película, improvisando todos los días y diciéndole a los actores, di esto, di el otro, dilo así, dilo asá, y uno va haciendo todos los papeles. Entonces, en el guión metí unos versos de Rubén Darío, a Katy Jurado diciendo, y este era un rey que tenía un rebaño de elefantes, y etcétera, todo lo Rubén Darío, y tirando las cartas sobre la mesa para leerle al hombre que tenía el poder, e inventando todos los días jaulas de oro, jaulas que se hundían en el río, la viuda que paseaba de un lado a otro, y después le fui inventando monólogos, siguiendo, y me reía mucho después con Gabo, porque seguía imitando su forma de escribir, para escribirle los monólogos nuevos a Geraldine Chaplin, que estoy perseguida, que me persigue la muerte, que los perros que ladran, que soy una sombra de mi sombra. Bueno, todas estas cosas que manejamos nosotros los cineastas latinoamericanos, que afortunadamente estamos todos medio locos y desmesurados, porque si no haríamos unas películas igual las que hacen los gringos y esto no habría resultado. Lo bueno justamente es que tomando a un texto de Gabo uno podía ir por toda la obra, y así lo hice. Y cuando vio la película, y estábamos en el estreno, y entonces y me dice, habría sido un gran pintor. Yo digo, no jodas, ¿qué me estás diciendo, cabrón? Si me estás diciendo cuando te gusta la película, digo, no, pero vámonos. Y afuera estaban todos los periodistas esperando que habláramos sobre que no había aparecido, era en La Habana. Y yo le digo, Gabo, nos quedan 5 pasos. No vayas a decir eso de que yo soy un gran pintor, porque yo voy a decir que no sé qué cosa. Digo, no digas, por favor. Pues no sabía qué es lo que realmente significaba. Y la verdad es que a mí me gusta mucho la película. Yo amo mucho la película y yo creo que el Gabo, al final de cuentas,
también la amó y también se reconoció en esas imágenes que son la sombra de la muerte y del poder que van revoloteando sobre un río que es un continente, un río que es finalmente la gran metáfora de la América Latina. Fue fantástico. Gracias, Miguel. Quisiera preguntar cuánto tiempo todavía nos falta. ¿Alguien? ¿Cuánto? Un cuarto de hora. Tal vez esto que ha contado Miguel es muy interesante porque siempre ha habido un poco la necesidad o el prurito comercial de la adaptación de una historia escrita al cine. Esa adaptación se basa mayoritariamente en una experiencia física, ¿no? Una peripecia. Y tal vez Gabo es tan rico, perdón por decirle Gabo, porque yo no soy viudo de Gabo, como hay tantos. Es decir, a García Márquez se le puede sacar partido por 1000 partes. Todas serán distintas, todas serán ricas, todas serán respetadas por él. Eso me parece un dato muy, muy importante en el caso de García Márquez. Por lo tanto, hay una historia muy corta, está en los cuentos peregrinos, que es la historia de la pasajera más bella del mundo. Deben recordarla. Él está, García Márquez, o ese protagonista que está en primera persona, está en un aeropuerto en París y va a viajar a Nueva York. Entonces, está haciendo cola para hacer los trámites ahí de los papeles, y atrás de él viene, o atrás o adelante, una mujer muy hermosa, muy joven, de un pelo negro, y él piensa, él reflexiona, piensa que qué mujer tan bella, tan linda. Bueno, y de pronto él acaba de hacer los trámites y se va. Además dicen entonces que hay una tormenta de nieve en Nueva York, entonces el vuelo no puede salir, se demora en salir. Y pasan X horas, hasta finalmente sale el vuelo y Gabo entra, García Márquez entra y se sienta en su asiento, todavía pensando un poco en esa muchacha, cuando de pronto llega esa muchacha y tiene el puesto al lado de él. Eso ya entramos en una magia. Ella llega, se sienta, saca unos antifaces de esos para dormir, duerme 8 o 10 horas, y cuando van a llegar a Nueva York les avisan ahí, se despierta, se quita el antifaz, hace así, el pelo, no este caso, y queda automáticamente, perfectamente peinada. Y se va. Es esto el cuento. Uno queda, todas las posibilidades imaginables de cómo seguiría, de qué pasaría, pues sí, no pasa nada, ¿no? O pasa de todo. Entonces, tal vez esa dificultad me imagino que muchos de ustedes, como espectadores de cine, siempre le preguntaban a uno, no solo hablo de mi generación, bueno, ¿y la película cómo es? ¿Qué pasa en la película? ¿No? Claro. No, es que hay un muchacho y hay una muchacha, entonces se enamoran, pero entonces hay un papá que no los quiere o que sí los quiere, y luego un camión atropella a la muchacha y se muere. Es buena la película, hay muertos, hay amor, hay acción, más o menos, ¿no? No, estamos en otro momento. Y yo creo que en eso el cine latinoamericano, el nuevo cine latinoamericano, ha tenido una posibilidad muy interesante. Hablemos del respeto de García Márquez, que ya ustedes lo han tocado, hacia los realizadores de sus obras. O irrespeto, que no es el caso. En lo que tiene que ver conmigo, y creo que con la mayoría de cineastas que han hecho películas de García Márquez, él fue siempre muy respetuoso, no imponía, digamos, su celebridad, no intimidaba con su fama, etcétera. Trabajar con él le hacía sentir a uno una suerte de compadrazgo. Al poco rato de estar con él, no lo afectaba a uno, digamos, esa carga de su reputación universal.
no se sentía uno trabajando con un clásico, y eso era muy importante. García Márquez fue un gran argumentista, a él le iban saliendo las ideas de una manera muy fluida y en los lugares más inoportunos, inesperados. Por ejemplo, yo formé parte transitoriamente de un taller de historias de García Márquez en la Escuela de Cine, que él decidió llamar las 1000 horas de García Márquez en el cine. Se trataba de hacer 1000 guiones, y él suponía que eso era posible conseguirlo. Y entonces yo, por darme las de ocurrente y de creativo, le dije yo, Gabito, ¿y por qué no más bien las 1001 horas de García Márquez? Y yo, tú lo que quieres es que yo me ponga a trabajar. Algún día me dijo, ¿qué opinas de esta idea? Un tigre está durmiendo con la tigra en África, en una estepa, llega un turista neoyorquino, dispara y mata a la tigra. Y el tigre viaja hasta Nueva York y se mete a Manhattan y se come en venganza al cazador. Le digo, ¿y cruza? Y digo, claro, cruza el océano y todo. Esto se lo escuché yo a García Márquez hace más de 20 años, y cuando yo veía la película de Ang Lee, de ese muchachito navegando con ese tigre de Bengala, yo decía, Ang Lee oyó algo de esto y armó algo por el estilo. Un día trabajé con él en la discusión del taller de guiones de García Márquez, ahí, de cómo se cuenta un cuento en la escuela. La idea de él era la siguiente: dos peladitas bogotanas de 1970 y pico, etcétera, dos niñas en un barrio del sur, ven al panadero y dicen, ese es Hitler. Hitler está vivo y es el panadero de esa panadería, y van a la policía y nadie les para bolas, no, y se la pasan mirando, es Hitler, y huyen de él, en fin. Y un día el panadero coge a las dos muchachitas y las mete en el horno y las incinera. Y yo creo, esa película no se ha hecho, estaba al día, está por ahí, no se ha escrito, o sea, que quiera puede agarrar ese guión y escribirlo. Eso no tiene autor todavía, pero yo creo que ese panadero sigue vivo en Colombia. Oye, yo lo que pasa, cada vez que se encontraba uno con Gabo, oye, tengo esta idea para una película. Él era un cuentero, ¿ah? Vivía inventándose historias y siempre, cada encuentro con él te contaba 5 películas. Yo recuerdo una cosa, cómo gozaba, por ejemplo, cuando trabajar con él, lo que estoy completamente de acuerdo contigo, se volvía un niño chiquito, uno proponía una idea y él sacaba 100, era como un volcán de ideas. Una vez fue a ver aquí en Bogotá la Cándida Heréndira en teatro. Y al otro día me llamó y me dice de entrada, oye, ¿por qué le sacaste el Parlamento a la Heréndira o Ulises? No me acuerdo cuál de los personajes. Le dije, Gabo, porque ese Parlamento no existe en la novela. Me dijo, ¿cómo que no existe? ¿Me lo vas a decir? Le dije, estoy seguro que no existe, estaría puesto ahí. Y, le dije, sin embargo, déjame revisar. Yo me fui a buscar la novela y efectivamente el Parlamento no existía. Lo llamo de nuevo y le digo, Gabo, el Parlamento no existe, abre, ¿qué edición tienes? Abre la novela en tal página, tal parte, ese Parlamento no. Pero si yo lo escribí, le dije, no está, Gabo. Digo, pues si no está, hay que ponerlo. ¿No? Y entonces empezó a ir, cada semana iba a haber una función y se inventaba parlamentos que los ponía. Me entró terror que fuera a ver la obra, porque empezaba a inventarse escenas, ¿no? Y ya cuando una obra está montada y todo, eso en una película afortunadamente no es posible, ¿no? Que se invente escenas, ¿ah?, para que uno le ponga la película. En el teatro es posible. Entonces cada vez que iba se inventaba una escena nueva para la Cándida Heréndira y su obra desalmada. Hasta el punto en que me llaman, voy a ir el viernes, Gabo, el viernes no hay función.
Yo creo que hay algo acá que es muy importante. Es decir, a través de los relatos de los queridos amigos. Es decir, Gabo está aquí. Es decir, ese era el ambiente que se ha recreado ahora en el que nosotros trabajábamos y tuvimos el privilegio de trabajar con Gabo. Ese era. Nos reíamos mucho, inventábamos muchas cosas y fuimos realmente muy felices. Yo quiero agradecer esta oportunidad de haber estado con Lisandro, con Carlos, con Jorge Alitriana y con ustedes, recordando a Gabo, porque es un privilegio. Yo lo extraño mucho. Ha pasado apenas un año de su desaparición física, pero él está todos los días. Cada día que miro una ventana, cada día que veo algo que me gusta, cada día que escucho algo que me gusta en la calle, en la gente, que veo un brillo en los ojos de los jóvenes, una esperanza nueva en la América Latina, una lucha nueva. Yo recuerdo al Gabo porque eso era él. Eso él formó parte, es como el padre que nos da identidad y nos dice, crean, luchen, imaginen, son latinoamericanos, vayan adelante. Y eso estaba aquí. Aunque mi oficio no es participar tan brillantemente como lo de ustedes, sí quiero un pequeño espacio muy corto para hablar de una experiencia que tuve y hablar de un personaje, Fernando Birri, el argentino, un poco el creador del documental latinoamericano, fundador de la Escuela de Cine de la Universidad de Santa Fe en Argentina. Y bueno, él hace un hombre muy viejo con unas alas enormes. Gabo, Fernando viene a Bogotá. En ese momento había una expectativa de que de pronto Focine produjera esa película. Pues era una historia, el ángel cae en Colombia. Entonces estuvo aquí, dictó algunos cursos y García Márquez estaba en Cartagena. Entonces la idea de Fernando, pues viajamos a Cartagena una mañana, a mediodía nos reunimos con Gabo a almorzar y el problema que planteaba Fernando era que los derechos de esa historia de un hombre muy viejo con unas alas enormes costaba mucha plata y esa plata no la tenía ni el ICAI. Fernando naturalmente ni la veinteava parte de ese dinero y los productores no eran fáciles. Entonces Fernando, que estuvo con García Márquez en la Italia del año 55, cuando finalmente Gabo va a Italia y se encuentra, pasa por el centro experimental, aparentemente fue muy efímero su paso, con Julio García Espinosa, el otro director cubano, y Tomás Gutiérrez Alea. Entonces García Márquez le dijo, mira, sí, el problema de los derechos se puede resolver, pero es un problema que lo resolvemos nosotros dos, Fernando Birri y él, porque Carmen Balcel, su agente literaria, que era una persona de una defensa a muerte de sus protegidos, y eso está muy bien, te va a cobrar $300.000. Entonces mi aporte a la película son los derechos. Es decir, yo estaba en una mesa con un almuerzo común y corriente, viendo cómo un señor escritor, Gabriel García Márquez, le regala a Fernando Birri, un director clásico del cine latinoamericano, $300.000 para hacer la película. Es decir, eso es más allá de generosidad, porque no es un problema de generosidad económica, ¿no? Es una generosidad de toda la personalidad de García Márquez. Como estamos ya cerca, entonces yo quisiera dar un final con unas palabras de ustedes. Lisandro, aunque ya han resumido muy rápidamente, la figura de García Márquez, la dificultad de adoptar esas imágenes tan fuertes literarias a unas imágenes tan concretas como las del cine. En la época en que García Márquez y yo trabajamos
o yo formé parte del grupo, la serie Amores Difíciles, Tomás Gutiérrez Alea y Rui Guerra querían el relato que yo había escogido, al que Gabo me había dado derecho de escoger de primero. Entonces Gabo me dijo, óyeme, y lo presionaron mucho, digo, ¿tú soltarías ese relato y lo cambiarías por otro? Porque Titón y Rui Guerra me tienen loco y no quiero que me sigan insistiendo más con eso. Yo le dije, depende del otro. Y me dijo, ¿cuál escogerías tú? Y yo escogí uno que no estaba en el grupo escogido por Gabo, preseleccionado por él. Y le dije, me dijo, ¿cuál? Y yo le dije, un rastro de sangre sobre la nieve. Y me dijo, no, eso ya se lo di a François Truffaut, eso lo va a dirigir él. Debo decir que Truffaut murió al año y nunca la hizo. Después Gabo le dio eso a Pilar Miró y Pilar Miró se murió sin hacerlo. Y debo decir que yo leí ese cuento nuevamente hace como 2 años y yo dije, siquiera Gabo no me lo quiso dar porque ese hubiera sido un rastro de sangre mío en la cinematografía colombiana y hubiera acabado conmigo. Es demasiado difícil y compleja esa película. Qué bueno que no la hiciste, querido Lisandro. Qué bueno. Bueno, Jorge Alitriana decía, pues si a Gabo se le ocurrían historias y cuentos en cada momento, en cada circunstancia. Sabido es que Gabo tenía un gran temor a los aviones, ¿no? Y no le gustaban, ¿no? Y una vez hicimos un viaje juntos, da la casualidad que a mí tampoco me gustan los aviones. Entonces íbamos muertos de susto los dos sentados uno al lado del otro y entramos en turbulencia. Teníamos que ir a La Habana, pero el avión no lograba pasar, no salir de México, de los cielos mexicanos. Y entonces, y no podía aterrizar tampoco porque iba hacia La Habana y no podía bajar porque tenía mucho combustible. Entonces esas cosas terribles de la aviación que dan vuelta y vuelta. Entonces Gabo empezó a contar guiones para que yo lo hiciera. Y me hacía así con el dedo. Y te advierto que este sí que es bueno, decía, porque cada uno de ellos no era bueno. No era bueno, o a lo mejor eran geniales, pero el problema es que el avión se movía demasiado como para tener gustos literarios. Pero sacaba el dedo de acá, ¿se acuerdan ustedes? Decía, y te advierto, ¿eh? Y miraba fijo. Y ahí contaba estas cosas de los cuentos de que se hicieron en televisión, unos cuentos de una señora alemana y unas cosas así, me acuerdo muy vagamente. Pero, es decir, ¿cómo? Eso, ¿no? Sí, yo no hice nada de los cuentos de televisión porque eran muy organizados, eran muy ordenados para una persona tan anarquista y desordenada como yo. Entonces, yo me fui a hacer Sandino y otras cosas. Pero quiero decir que Gabo siempre estuvo dentro de una generación de cineastas y él encontró en el cine también una manera de levantar la bandera de la identidad latinoamericana. Y por eso que se concitó tanta fuerza, por eso que se concitó tanto entusiasmo, porque nosotros no éramos colombianos, no éramos bolivianos, no éramos argentinos, no éramos brasileños, éramos parte de la América Latina. Y él, reconociendo su patria chica, amando profundamente Macondo, Aracataca y el pueblo colombiano, él se sentía como un padre del continente, o sea, como parte de, y lo dice, yo soy latinoamericano, y nuestra identidad entonces fue ser cineastas latinoamericanos que no queríamos parecernos a nadie, que no queríamos hacer las películas que hace Hollywood y que se llenan las salas para gente que come cabritas o come, no sé cómo se llama, y toma bebida. Queríamos hacer una cosa distinta, diferente, con una audacia y un arrojo que hoy no encuentro ejemplos similares. Luego las escuelas van domesticando a los alumnos, les van enseñando cómo se hacen las cosas, cómo se hacen los paquetitos. Presentación, desarrollo y desenlace. Bueno, ya lo había dicho, y si fuera al revés, y si no hubiera, sino un centro, una espiral como es el otoño del patriarca, que no tiene principio, ni fin, ni desarrollo, ni final.
¿Por qué teníamos, y eso era el ejemplo de García Márquez, ¿por qué no traspasamos todas las líneas y presentamos hacia el mundo nuestra identidad? Latinoamericano, iconoclasta, nuevo, renovado, y este es nuestro aporte a la cultura universal. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Miguel en todo lo que dijo, y yo creo que Gabo, por encima de la experiencia personal que tuvimos con nosotros, fue un hombre que nos enseñó a mirar de otra manera a los latinoamericanos, que trabajó, por ejemplo, en la fundación del nuevo cine latinoamericano, de la Escuela de San Antonio de los Baños, de la Escuela del Nuevo Periodismo, que yo creo que en lo colectivo y en lo personal a mí me amplió la mirada, me expandió el alma, nos enseñó a querer más esta América Latina que él tanto amó y que tanto le dolió. Muchas gracias. Hace pocos días, 8 días, 10 días, muere Eduardo Galeano. Él se ha reproducido en internet un cuento de él que habla con Fernando Birri. Parece que estaban en Cartagena en alguna reunión y un estudiante le pregunta a Fernando, lo narra Galeano, que qué es la utopía. Eso lo encuentran, es un relato muy bonito, muy corto. Y Fernando dice, mire, la utopía es como una cosa que está al frente y que uno trata de llegar allá, pero cuando va a llegar allá siempre se va más adelante. Entonces uno nunca llega, pero es una guía, es un camino. Eso está también posiblemente resumiendo ese trabajo inmortal de García Márquez y de lo que tiene que ser el nuevo cine latinoamericano. Muchas gracias a todos. Palestino y griego, que en 1976 es galardonado con el premio Ariel a la mejor dirección por Actas de Marusia. Fue nominado en 1975 y 1978 en el Festival Internacional de Cine de Cannes en la categoría de Mejor Película por Actas de Marusia y El Recurso del Método, respectivamente. Recibió los premios Oscar como Mejor Película Extranjera por Actas de Marusia y Alcino y el Cóndor en 1982. En 1980 dirige La Viuda de Montiel, que es una adaptación del cuento de Gabriel García Márquez. Lisandro Duque, que además es el director de Canal Capital, quien está en este momento transmitiendo este conversatorio, es director de cine y en 1987 realiza Milagro en Roma, adaptación de un cuento de Gabo. Y Carlos Álvarez, que además va a ser el moderador de esta charla, profesor de todos nosotros, profesor de la Universidad Nacional y una de las personas que ha marcado la historia de la formación de los estudiantes de cine de este país. Les doy la bienvenida y les reitero que para la Autoridad Nacional de Televisión es un placer que podamos estar juntos hoy charlando sobre García Márquez. Mil gracias. Bueno, saludos para todos. Creo que todos estamos muy agradables en este sitio. Vamos a empezar posiblemente con un punto, entendiendo todos las limitaciones de tiempo para poder hablar todo lo que quisiéramos y lo que los panelistas tienen para hablar de la experiencia de García Márquez en literatura y naturalmente en cine. Entonces, sí. Perfecto. Entonces, tal vez la primera pregunta, o una de las primeras preguntas, es ¿por qué adaptar? La pregunta puede parecer muy ingenua, muy sencilla. ¿Por qué adaptar obras de García Márquez al cine, teniendo él ese espacio tan grande que ha tenido en la literatura? Vamos a empezar naturalmente, con Miguel Litín, nuestro compañero chileno, amigo de Gabo, de García Márquez, y una de las personas importantes y más notorias del nuevo cine latinoamericano. Miguel, adelante. Gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos.
Buenas tardes para allá también, a quien le damos la espalda y Más fuerte, más cerca. más fuerte. Bueno, a todos. Con este aplauso casi me pongo a cantar. Bueno, no se preocupe. Estoy muy contento realmente de estar además con amigos tan queridos, con Carlitos Álvarez, que nos conocemos toda una vida, con Lisandro Duque, con Jorge Alitriana, que son amigos, que son cineastas, son cineastas a quienes admiro su obra y que nos conocemos de prácticamente todas nuestras vidas como cineastas. La pregunta de Carlos, y rápido, ¿por qué García Márquez? Bueno, porque uno se enamoró de su obra y se enamoró de todo lo que él escribía, de su mundo y de esa proyección de la identidad latinoamericana que está en cada una de las frases que él escribe en sus obras. Entonces, bueno, al sentirlo de uno y uno al sentirse parte de ese mundo maravilloso que es Macondo, que es Colombia, que es América Latina, que son sus montañas, sus ríos, saber que esa es nuestra identidad y a partir de nuestra identidad crecíamos, bueno, de esa manera entonces hacer una obra de Gabo era un privilegio y en cuanto tuve la oportunidad, por supuesto que lo realicé, lo hice y durante la filmación de La Viuda de Montiel fui un hombre, fui un ciudadano latinoamericano, fui un cineasta muy feliz, porque aparte de que nada se hace con tanta felicidad ni con tanto entusiasmo como hacer cine, estaba también Gabo y estaba también Mercedes, quienes bajaron un día en un helicóptero ahí en Tlacotalpan donde estábamos filmando y frente al asombro de todos, caminando entre las aspas que movía y el viento que movía el helicóptero, fueron a enseñarnos, ellos dos, cómo se hace el amor en una hamaca. Fuimos muy felices. Bueno, para no entrar en detalles, ¿no? No. Muchas gracias, Jorge Ali, por favor, entonces la experiencia de ese largo. Bueno, yo creo que Gabo él es guionista también. Yo tuve la fortuna de poder hacer 2 guiones originales escritos específicamente para el lenguaje cinematográfico. Comentaba contigo, Carlos, antes de entrar. Buenas tardes. Para la Autoridad Nacional de Televisión es realmente un placer contar con la compañía de ustedes hoy. Es realmente, como decía, un placer porque tenemos la oportunidad de escuchar a 4 amigos y 4 maestros del cine y de la televisión reunidos hoy para conversar y compartir con ustedes anécdotas sobre la vida y el trabajo de Gabriel García Márquez. La idea del conversatorio de hoy es que podamos reflexionar todos sobre lo que significó para Gabriel García Márquez que sus obras o sus guiones fueran llevados a la pantalla del cine o la televisión. Para la Autoridad Nacional de Televisión, hacer esta relación entre literatura de Gabo y las pantallas, y hablo en plural porque estamos hablando de cine, televisión, y hoy Jorge Ali me estaba hablando de que también adaptó una de sus obras para el teatro, es realmente muy importante. Los 4 miembros de este conversatorio, los 4 participantes son Jorge Alitriana, actor, director y guionista, que en 1985 realiza para cine la película Tiempo de Morir como adaptación de la obra literaria de Gabriel García Márquez. Para el mismo año realiza la misma adaptación para televisión. Miguel Litín, director de cine, televisión, guionista y escritor chileno de origen palestino. Que cada lector es un director. Cuando ustedes leen una novela, imaginan al personaje, le ponen rostro, le ponen su gestualidad, su psicología, la ropa, construyen el ambiente de la casa donde vive. Y lógicamente cuando ven una película hecha por otra persona, dicen, así no era el personaje que yo leí. Porque cada lector se imagina, y eso es lo maravilloso de leer. Por eso digo yo que yo no trabajé, yo no debería estar en esta charla, porque nunca adapté
una obra de Gabo al cine, sino tuve, digamos, esa fortuna de hacer Tiempo de Morir y Edipo Alcalde, que fueron guiones que él escribió desde el principio, no basados en un cuento, como en el caso de La vida de Montiel, no basados en una novela. Por ejemplo, Lisandro tuvo también la misma circunstancia cuando hizo Milagro en Roma, que era un diseño. Gabo escribió cantidades de guiones. En México, antes de escribir 100 años de soledad, o mientras escribía 100 años de soledad, él vivió como guionista, escribiendo, y hay muchas películas de él escritas originalmente para la pantalla grande. También tuve la oportunidad de hacer una idea que él tenía y destinó a algunos guionistas, como era Crónicas de una generación trágica, que es toda la generación de la expedición botánica alrededor del sabio Mutis, la primera